Me encuentro en el libro de Mateo, en el capítulo 26, y los principios del verso 40 y 43. ¡Qué situación! Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Otra vez el verso 43, en la segunda vez que llega el Señor a verlos, dice, vino otra vez y los halló durmiendo. ¿Y qué momento más inoportuno para dormir y dejarlos solos? En el momento de más angustia de Jesús, cuando su estrés llegó al punto tan culminante que las gotas de sudor parecían como de sangre, porque se estaba poniendo en juego de una vez por todas el fin de la humanidad, su futuro, tu vida, la mía. Eso era lo que estaba en juego. Toda la corona de la creación estaba en juego en ese instante. Y él se quedó solo. Algo así como lo de como se ha de haber sentido seguramente esta mujer de Marcos capítulo 5, la que tenía una hemorragia, ¿recuerdas tú? Esa que interrumpió a Jairo para que Jesús no fuera tan rápido a ver a la niña. Pero ella tenía 12 años de esa hemorragia. Y de acuerdo a la costumbre judaica, pues la miraban inmunda. Eso significa entonces que por 12 años, independientemente de que se quedó sin un solo centavo, se lo gastó en todos los médicos, realmente no supo lo que era un abrazo, un apretón de manos, ya no digamos un beso. Se quedó sin familia. Estaba desesperadamente sola, a tal extremo que se resignó incluso a morir. Porque cuando ella se acerca a Jesús, se acerca con la esperanza de poder morir, pero en paz, con Él, sola, terriblemente sola. No sabemos qué la estaba matando más, si la enfermedad misma o ese principio de soledad. Ese que quizás te está quejando a ti en este instante, pero no a tal extremo como el que aquejó a Jesús cuando pendiendo de la cruz, en su último eslabón que lo unía con alguien, clama al Padre y le dice, ¿por qué me has desamparado? Ese extremo de soledad, a ese extremo, no hemos llegado nosotros. Y ojalá nunca sea así. Para aquellos que tenemos una esperanza de salvación y de volver a ser imagen y semejanza del Creador, ese extremo no lo experimentaremos. Qué terrible ha de ser no tener a quién acudir. Un consuelo a donde poder desahogar todas nuestras necesidades. Eso realmente es una profunda, terrible soledad. Y ahí es donde será el lloro y crujir de dientes. Pero la buena noticia es de que Él resucitó. Sí. Y recordarán ustedes que de acuerdo a la etimología del vocablo resucitar o resurrección, es un vocablo compuesto del prefijo re, que significa de nuevo, otra vez, y surrecto, ponerse otra vez, erigirse de manera correcta, levantarse, pero con esta circunstancia especial. Etimológicamente hablando, el vocablo resurrección implica que aquel que se levanta de los muertos es imposible que vuelva a morir, porque venció la muerte. La muerte no tiene poder sobre él. Y eso es exactamente la figura de Jesús. Él venció la muerte. La pregunta es, ¿por qué resucitó Jesús? Bien, quizás lo podríamos resumir en una simple frase. Es que murió por ti, pero resucitó por él. Es que al ocupar nuestro lugar, al ser nuestro sustituto, ese cordero que fue anunciado por Juan el Bautista, tenía entonces que sufrir la consecuencia que tú y yo debimos de haber sufrido al separarnos de la relación íntima que tenemos con la única fuente generadora de vida que es el Creador. Pero Él por sí mismo jamás se separó de esa fuente de vida y es la razón por la cual, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y el Señor se levanta. Tratemos de situarnos por un instante en cómo pudo haber sido aquella ocasión. En primer lugar, no fue nada nuevo.
Él lo anunció con muchísima frecuencia que esto iba a suceder, aunque los discípulos quizás no lo comprendían. ¿Cómo iban a comprender que alguien que tenía el poder de calmar la tempestad, de caminar sobre el agua, de levantar a Lázaro, de curar a los enfermos, cómo era posible que debía dejar de existir, y máxime en la flor de su juventud? Pero si hubiesen estado atentos a la segura palabra profética, eso a lo cual parece mentira, pero los dirigentes religiosos de aquella época sí estuvieron atentos a esa segura palabra profética. Y esa es la razón por la cual tuvieron temor de saber que en verdad Él resucitara. Había una cuadrilla de 100 soldados romanos que estaban cuidando la tumba con el sello del César, para que el Señor, en realidad nadie pudiera llegar a robar su cuerpo. Pero más que eso, aquellos que no se ven, pero que estaban interesados en que Jesús no se levantara de la tumba, el mismo enemigo, ese blasfemo que pretende ocupar el lugar que le corresponde a Dios. Él pensó: voy a reclamar el cuerpo de Jesús. Es cierto, no murió por él, pero murió por toda la humanidad. Me pertenece. ¡Qué gran equivocación! La misma que cometió con el entierro de Moisés, pretendiendo de que una vez que tú has pecado, estás perdido. Pero se ha olvidado, ha pasado por alto que si nosotros morimos en Jesús y permitimos que Él resucite en nuestro lugar, nos levantaremos dentro de los muertos, porque vivos estamos para el Señor. Es que el que está en Cristo no puede morir. Todos lo sabían. Lo sabía incluso el Señor, el Padre. ¿No es acaso eso lo que dice el discurso de Pedro en Hechos capítulo 2? Que ya con el pleno previamente conocimiento del Padre, los judíos le iban a crucificar a Jesús, pero que Él le iba a levantar al tercer día. Y es la razón por la cual también fue recibido en el cielo y fue proclamado Señor y Cristo. Entiéndase por Señor, propietario y creador de todo. Jesús hizo muchos milagros. Pero si tú estás esperando un milagro, parece que no te has dado cuenta que el mayor de ellos se puede verificar en tu vida ahora mismo. Sí, en medio de la soledad que puedas sentir. Si de pronto tu familia te abandonó, si tus amigos te han dado la espalda, si te has quedado, crees tú, sin ninguna puerta para salir adelante, el Señor está aquí. Nos consiente, no está distraído, está atento a nosotros. Valemos su sangre en la cruz, su mano sobre nuestro hombro. Y el mayor milagro se puede realizar en nuestra vida, ahora mismo, si nos dejamos usar por el Señor. La resurrección de Jesús es marcada un día de fiesta de Pascua. Recordarán que a la luz de Levítico capítulo 23 decíamos que el pueblo de Israel celebraba muchas fiestas, habían 7 en especial. Un día viernes de Pascua, en el momento en que se rasga el velo de abajo hacia arriba, porque el Señor declara consumado es y expira, en ese instante la palabra de Dios dice en el libro de Mateo, y estoy en el capítulo 27, el verso 51 al 53. Hubo un terremoto, la tierra tembló, las rocas se partieron, se abrieron. La especulación arqueológica, contábamos, habla acerca de la tumba de David, que incluso tiene una rajadura, probablemente quizás de aquel terremoto. Y el verso 52 dice: y se abrieron los sepulcros, muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros, pero un momento, se quedaron marcados, pero no salieron de los sepulcros en ese momento, sino después de la resurrección de él, dice el verso 53. Sucede que en la fiesta de Pascua, el día viernes, al día siguiente se celebraba la fiesta de panes y levaduras, y el día 16 de Nisan se celebraba la fiesta de las primicias. Entonces el sacerdote marcaba los campos en la fiesta de Pascua, esos que iban a ser cosechados como primicias para el Señor. Fue marcado el campo de la cosecha de las primicias de aquellos que anunciaban a aquellos que serán levantados de entre los muertos
cuando a la final trompeta el Señor venga y los busque con voz de arcángel. Marcados un día viernes, resucitados un día domingo, para poder ser testigos, para anunciar a otros que la muerte ha sido vencida, que en verdad ahora sí tenemos opción de salvación, porque Jesús se ha levantado, porque la piedra no pudo contenerle, porque el sello del ser humano no pudo contenerle, porque no hay ejército alguno que pueda contener el poder del Señor. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. No solamente los testigos fueron los romanos, sino que me atrevería a decir que sin duda alguna, todos aquellos que vieron levantarse a Jesús, que vieron que la piedra se movió, con qué ligereza, y que salió vestido en gloria, el Salvador, nuestro Redentor, tuvieron que haber sido transformados. Porque es inevitable que cuando tú te encuentras con el Señor, algo tiene que suceder dentro de nosotros. O es para vida eterna, o es para muerte eterna, pero tú sales cambiado. Exactamente el ejemplo que encontramos en Lucas capítulo 24. Pareciera que todavía no habían comprendido muy bien lo que la segura palabra profética dice en Mateo capítulo 1, en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Si estamos atentos a la segura palabra profética, podremos entonces tener luz y lámpara a nuestros pies para poder discernir los acontecimientos. Pero los apóstoles como que no estaban muy empapados, o quizás les había cegado su visión de otro tipo de reino que venía a instaurar el Señor. Dos de ellos, camino a Emaús, desconsolados. Estamos hablando de un lugar que estaba aproximadamente como unos 50 kilómetros de Jerusalén. Todos los demás estaban escondidos en una casa. Y aquellos dos que fueron caminando iban hablando entre sí la miseria y el infortunio que estaban sufriendo porque su maestro ya no estaba más. Y no se dieron cuenta que un tercer individuo se les pegó en el camino. Y comenzó a hablar acerca de las Escrituras y comenzó a hablar de que era un cumplimiento de la profecía, que él tenía que morir. Cuando finalmente se abren sus ojos y se dan cuenta de que han estado ante la presencia del resucitado. Me arroba el corazón, me llama la atención profundamente el cambio mental que hubo en aquellos dos discípulos. De inmediato, ellos cuando se dan cuenta y quieren conversar más con Jesús, y Jesús ya no está más ahí presente, hay un deseo incontenible de poder decirle a todos que Jesús ha resucitado, que sí, en verdad es válida la opción de salvación. Y desean entonces regresar. No les importa más considerar que si van a ser vistos, que si pueden ser atrapados, que les andan buscando, que los van a detener. No les interesa para nada. Lo único que quieren, no hay nada más importante. Están en la ruta, están con la mirada fija en un solo objetivo: anunciar a Jesús que sí es válido su sacrificio en el Calvario, que en verdad es una opción de salvación. ¡Qué cosa! Eso es exactamente la transformación. Cuando tú te encuentras con Jesús, cuando le dejas entrar, cuando te dejas usar, cuando te inunda su espíritu. Estos llegaron deprimidos, llegaron tristes, llegaron pensando que no había esperanza para salir adelante y regresaron con valor, con el poder del Espíritu de Dios, sabiendo que si Él con ellos, ¿quién contra ellos? No tenían palabras para poder detener un mensaje tan extraordinario. Jesús ha resucitado. Y esta experiencia es la que podemos encontrar registrada en el libro de Colosenses capítulo 3. Como este texto, el de Colosenses capítulo 3, en cierta manera es terrible. Es un poco fuerte, pero al mismo tiempo es una experiencia personal inevitable. Dice el verso 1 del capítulo 3 de Colosenses. Lo voy a parafrasear, ya lo hemos hecho en algún momento. Si es cierto
que hemos resucitado con Cristo, que ya no somos nosotros, que nosotros morimos porque teníamos que morir, pero que vivimos porque ahora está el que tiene que vivir, porque no pecó. Si eso es verdad, entonces busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Deja de estar poniendo las cosas tu mira en las cosas de la tierra, porque hemos muerto, porque ya no somos nosotros, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ese es el poder transformador del Señor, abandonando nuestra vieja manera de vivir, siendo ahora nuevas criaturas para la honra y gloria de Dios. En medio de esta soledad, tú puedes estar acompañado no de solamente una persona, sino que al igual que Elías, si se abrieran nuestros ojos, dijeron a Eliseo, si se abrieran nuestros ojos, si tú pudieras ver que son más los que están de nuestro lado que los que están en contra. El universo entero está conspirando a nuestro favor, porque somos ahora la niña de sus ojos. Aquellos que se nos tiene contado hasta el último de los cabellos, porque nos lleva grabado en las palmas de sus manos. Que no tengo palabras para poder describir cuán mimado me siento de ser tan amado por el Hijo de Dios, por el Creador mismo. Siéntete amado y gózalo desde ya, disfrútalo, porque es tan solo el inicio en esta ruta que nos lleva de vuelta al hogar, y en donde podremos contemplar a Jesús y hablar con Él la experiencia de cómo fuimos redimidos, sacados del pecado para la eternidad.